Hoy te traemos unos tips para que puedas mejorar tu redacción, para que puedas escribir mejor en español. Antes de cortar el árbol tienes que afilar el hacha, así que empezamos por algo que tienes que hacer antes de ponerte a escribir, y es hacer una lista de ideas y una escaleta. Una escaleta es una herramienta que emplean mucho los guionistas. Te vamos a decir cómo hacemos nosotros una escaleta. Primero escribimos cada idea en un post-it, no entera, sino una o dos palabras para saber de qué trata la idea. Y luego ponemos todos los post-it en una mesa o en el suelo. Y recolocamos los post-it, los ordenamos. Primero agrupamos las ideas que hablan del mismo tema o asunto. Dentro de cada grupo, las ideas principales irán primero y las ideas secundarias o subordinadas irán después. También hay que tener en cuenta las relaciones de causa y efecto. A veces para poder contar algo, antes necesitas contar otra cosa, ¿verdad? Cuando ya sabemos el orden, apilamos los post-it uno encima de otro, desde el primero hasta el último, y los numeramos para evitar sorpresas. Y así podemos despejar la mesa y sentarnos para comer. Puedes buscar información en Internet sobre cómo hacer escaletas y realmente puede parecer complicadísimo, pero también puede ser tan sencillo como te hemos explicado. Una vez que has decidido la estructura de tu texto, llega el momento de sentarse a escribir. Sé objetivo. Ser objetivo funciona mejor que ser subjetivo. Lo que quiero decir es que no hables de tu opinión, sino de lo que es. En vez de decir, me parece un museo con obras de gran valor, di, el museo cuenta con obras de gran valor. Ten en cuenta que si dices algo como, el museo es impresionante o precioso, sigue siendo una opinión. El sentido oculto de la frase sigue siendo me parece impresionante, me parece precioso. Busca información precisa para sustituir la opinión. El museo es amplio y luminoso. El museo está decorado con elementos lujosos. La otra regla de la que te hablamos hoy es que uses más verbos y menos sustantivos. El verbo es dinámico y el sustantivo es estático. El dinamismo en el texto cautivará al lector. Por ejemplo, el guerrero realizó un levantamiento de su espada. El guerrero levantó su espada. No encontré el acceso a la cámara secreta. No pude acceder a la cámara secreta. Bien, una vez has acabado de escribir, ahora te toca revisar. Cuando hagas la primera revisión de tu texto, hay algo que poca gente hace y que no solo es muy útil, sino que te ayudará a mejorar mucho tu español. Elige algunas de las palabras que has usado que tú crees que sabes bien lo que significan y asegúrate de que ese es su significado exacto. Hay palabras que todos usamos porque las escuchamos constantemente, pero que las usamos con un significado muy poco exacto. Por ejemplo, seguro que has oído hablar de los alimentos orgánicos, pero si buscas orgánico en el diccionario de la RAE te darás cuenta de que todos los alimentos son orgánicos. La palabra adecuada sería ecológicos, alimentos ecológicos. También mejorarás mucho tu español si seleccionas en tu texto aquellas palabras que tú usas muy a menudo. Todos tenemos algunas palabras que usamos más. Selecciónalas y busca algunos sinónimos. Ganarás mucha riqueza, no solo en tu texto, sino también en tu vocabulario. Y te animo a que trabajes con estos sinónimos para convertirlos en tu vocabulario activo. De acuerdo, hemos cubierto a grandes rasgos la revisión del texto. Hablemos ahora de lo que debes evitar en tus textos. Busca en tu texto lo que te mencionamos a continuación y busca la forma de sustituirlo. Muy. Aunque no lo creas, muy suele quitar fuerza a la expresión. Pedro está muy loco. Pedro está loco. Busca los muis en tu texto y comprueba si la frase tiene más fuerza con él o sin él. Lo siguiente que debes tener en cuenta son los adverbios terminados en mente. Estas palabras se vuelven demasiado largas y dificultan la lectura. Además, generan un sonido repetitivo algo molesto. Por ejemplo, increíblemente Tomás mentalmente encontró rápidamente una solución al problema.
Suena ridículo, ¿verdad? Evita las negaciones si puedes usar afirmaciones. Este fin de semana no lloverá. Se puede sustituir por este fin de semana hará sol. Roberto planea viajar no lejos de su país este verano. Se puede sustituir por Roberto planea viajar cerca de su país. Busca también las palabras que incluyen la negación. Los científicos de la universidad no tienen los recursos necesarios. Se puede sustituir por los científicos carecen de los recursos necesarios. Cuidado con usar dos infinitivos seguidos, porque muchas veces sobra uno. Por ejemplo, me gusta poder caminar por las mañanas. Se puede sustituir por me gusta caminar por las mañanas. Evita las palabras generales. Las palabras generales son fáciles de escribir, pero difíciles de leer. Si usas una palabra que en el diccionario tiene 30 acepciones distintas, el lector tiene que buscar en su cabeza el significado correcto. Escoge una palabra con menos acepciones cuyo significado sea más específico. Haciendo este trabajo de precisión en el lenguaje mejorarás tu comunicación escrita y también hablada. Evita las redundancias, es decir, la misma idea dos veces en la misma expresión. Construcciones como subir arriba o salir afuera se usan mucho, sobre todo hablando. Escribiendo tienes la oportunidad de ser consciente y corregirte. Expresiones como lo vi con mis propios ojos están tan utilizadas que nos suenan bien, pero es un mal estilo literario. Evita usar la forma pasiva. El examen fue aprobado por la mayoría de los estudiantes. La mayoría de los estudiantes aprobó el examen. Leonardo DiCaprio fue elegido como mejor actor por el público. El público eligió a Leonardo DiCaprio como mejor actor. La forma pasiva se usa muy poco en español. Abunda mucho más en inglés, pero no en español. Forja tu carácter, trabaja tu fuerza de voluntad. En la vida vale la pena apuntar muy alto y perseverar. Esto da significado, sentido, importancia a tu vida. Aprender idiomas implica forjar el carácter. Si quieres forjar tu carácter, te recomiendo volver a escuchar nuestro podcast 157. Pero si ya estás preparado para aprender y alcanzar la fluidez sin perder otros 5 o 10 años y te sientes inspirado para coger el toro por los cuernos, tomar la decisión de conseguirlo este año, te unes a nuestro curso Piensa y habla en español, donde sabes que encontrarás los ejercicios de máximo nivel, de niveles 8, 9 y 10, y te pones manos a la obra hoy mismo. Únete a la tribu en españolautomático.com/piensa y habla y no malgastes más años de tu vida.